Bienvenidos, señoras y señores, a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Esta tarde tenemos un tema científico que, siguiendo el espíritu ilustrado, no puede faltar en esta casa. Y tenemos a don Carlos Buxa de Carbo, que nos va a ofrecer la conferencia Los nuevos alimentos. Hace un momento estábamos aquí hablando, me estaba comentando así en Petit Comité que esto ya no tiene marcha atrás. O sea, lo que nos va a presentar hoy, aparte de sorprendente, porque me ha adelantado alguna diapositiva que la verdad me ha dejado un poco asombrado, es un fenómeno que se nos viene encima y no tiene marcha atrás. Así que no voy a consumir más tiempo. Nuestro vicepresidente primero, don Jaime Lamo de Espinosa, va a presentar a nuestro ponente. Tiene la palabra don Jaime. Muchas gracias, presidente. Bien, para mí presentar a Carlos Buxadé es un placer y es una satisfacción porque somos muy amigos, no amigos normales, somos muy amigos los dos. Los dos somos catedráticos de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y hemos mantenido a lo largo de todos estos últimos 30 años una relación excepcional. Yo siento por él una admiración fuera de lo común, porque este señor que está aquí a mi derecha, a la derecha del presidente, Carlos Buxadé, es una persona que, para que ustedes se hagan una idea, voy a dar 3 datos muy rápidos sobre él que ya les dicen mucho sobre la persona. Es una persona que habla, igual que el español, el alemán, inglés, francés, italiano, portugués y catalán. Nada más, nada más. Es una persona que tiene escritos 100 libros monográficos, de los cuales muchos de ellos dedicados a temas alimentarios, a temas de producciones agrícolas y ganaderas, puesto que él es ingeniero agrónomo, pero otros muchos a temas de naturaleza científica, psicológica, de divulgación, verdaderamente asombrosos. Y tiene escrito cerca de, él dice que 524, el día que me mandó esta nota, pero desde ese día a hoy estará ya en 550 artículos publicados en revistas especializadas del mundo entero, no de España, del mundo entero. Es ingeniero agrónomo por la Escuela de Valencia, es doctor ingeniero agrónomo por la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, es máster en Dirección Comercial y Marketing, es diplomado en Pedagogía Universitaria y es diplomado por la Facultad Agronómica de la Universidad de Kiel, en la República Federal de Alemania, donde no solo fue diplomado, sino que además es profesor y viene siendo profesor con carácter regular. Ha sido director o es director fue director del grupo de ganadería del grupo Nanta, ha sido asesor y consultor de empresas pecuarias en España, en Estados Unidos, en la Unión Europea y en África. Ha sido presidente de la empresa Euroganadería, es asesor del Foro Agrario Ganadero, es profesor emérito hoy, tanto él como yo ya tenemos una edad en la que estamos jubilados en la universidad, pero los dos seguimos de profesores eméritos. Él es profesor emérito, por tanto, de la Universidad Politécnica de Madrid, es catedrático invitado permanente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Kiel, catedrático invitado de la Universidad Alfonso X el Sabio, de la Cardenal Herrera de Valencia y de diversas universidades europeas y norteamericanas. Y es máster en producciones agrarias y de sanidad animal. En su momento fue nombrado como una de las 100 personas más influyentes en el ámbito agrario y agropecuario de la Unión Europea. Por tanto, no es uno más, es uno de los 100 más influyentes. Tiene la medalla del CESPAC por la contribución a la enseñanza y divulgación de conocimientos en materias de alimentación. En 2 oportunidades ha sido elegido y nombrado personaje del año por la Asociación Profesional de la Universidad de Cambridge, por su contribución al conocimiento y divulgación del saber agrario. Tiene la medalla de la Universidad Politécnica de Madrid, la medalla de la Universidad de Buenos Aires, la medalla de la Universidad Autónoma de México y podría seguir mencionando medallas y condecoraciones que tiene. Ha pertenecido y pertenece a la Fundación Española de la Nutrición y es un experto en producciones agrícolas y ganaderas y es un experto en alimentación. Y por eso hemos querido en esta casa, que cuando empezó en 1775, a raíz de su fundación por parte de Carlos III, consagró muchas de sus horas al saber agrario y al saber alimentario de la época, que una persona moderna y puesta más al día que nadie,
venga y nos ilustre sobre la materia. Carlos, gracias por tu presencia aquí, gracias por acompañarnos y gracias por tus palabras, que estoy seguro que nos van a interesar todo. Muchas gracias, Carlos. Amigo, ¿se dan cuenta lo mismo que soy? Porque los currículums se llenan con la edad, ¿saben? Ya me gustaría a mí que el currículum estuviera totalmente vacío, pero no, está lleno. Bien, voy a hablar de un tema que seguramente a ustedes va a sorprender en algunos aspectos, y les lo decía, presidente, ¿no? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás por dos razones. Primera, se la explicaré enseguida, porque el contexto general obliga, el hambre, y segundo, porque hay muchos intereses económicos detrás, porque hay miles de millones a ganar ahí. Bien, el otro día lo hablaba de eso también, en esos primeros viajes que estamos haciendo en Kiel, precisamente en la clase que me tocaba. Decía, cuando yo era joven, en el siglo pasado, por mi edad del siglo pasado, porque claro, a mis 76 años ya lo veo desde muy lejos, pues nadie pensaba en precocinados, en ready to eat, en ready to heat, nadie pensaba en los temas mezclados, nadie pensaba en los congelados, en los ultracongelados. Bueno, pues lo que viene es lo mismo, pero mucho más rápido y mucho más contundente. Entonces les tengo que pedir disculpas porque esto corresponde a un seminario de 10 horas que yo imparto en un máster sobre tema de inteligencia emocional y liderazgo. Y entonces yo he intentado resumirlo esto y lo voy a hacer lo más rápido que pueda, porque había comentado con Antonio en 1 hora y pico, aquí me dicen que en media hora, buscaré 3/4 de hora. Entonces haré 3 partes. La primera explicaré por qué pasa esto. O sea, las cosas no pasan porque sí, pasan porque hay algo que las lleva allá. Después hablaré de 2 grandes mundos. Uno, los alimentos vegetales con finalidad sabor animal, ¿bien? Que ya están en el mercado. La mayor empresa de España en nuestro ámbito ya tiene una fábrica potente en Cataluña, está ya negociando la fábrica para hacer proteína animal con un joint venture con los israelitas, es decir, que estamos en el baile. Y después hablaré de lo que tal vez más sorprendente son las nuevas carnes, ¿de acuerdo? Entrando naturalmente y les demostraré la última legislación sobre, por ejemplo, insectos. Bien, vamos allá rápidamente. 2 consideraciones muy rápidas. La primera la conocen todos, Charles Darwin, lo importante es saber adaptarse a los cambios. Y entonces lo decía el presidente, ¿no? Yo estudié igual que don Jaime con regla de cálculo, y hoy mi nieto, que tiene 5 años, me coge el teléfono y hace lo que yo no sé hacer. Y de golpe ve lo que digo, ¿y qué estás haciendo? Y dice, opa, es que esto es facilísimo, yo no lo sé hacer. Por lo tanto, ellos nacerán con esto que les voy a explicar, y seguramente mis nietos o mis bisnietos le preguntarán a sus padres, ¿y esto de una vaca qué es? ¿Y esto de que se sacrifica un cerdo qué es? Aquí el argumento base empieza en la inteligencia emocional. Y la clave es que dejaremos de matar millones de animales todos los días. Y esto es imbatible a nivel social. Es imbatible. Y por lo tanto tiene todos los signos, todas las características para poder avanzar. Y por otra parte, la segunda consideración es que, yo siempre lo digo, ¿no? Que es lo que decía Albert Einstein, la mente es igual a un paracaídas. Ha de abrirse para que funcione y no sirve de nada esconder la cabeza bajo tierra. Porque hay una cosa que ustedes tienen que tener clara, nadie para al saber científico y al desarrollo técnico, absolutamente nadie. Y mucho más cuando hay financiación sobrada en ello. Por lo tanto, es, a mi entender, absolutamente irreversible. La primera razón la tienen aquí. ¿Por qué? El crecimiento poblacional. Es decir, nos hemos desmadrado desde el punto de vista de población. Les doy 4 datos. En el año 60 había 3.000 millones, ahora estamos ya casi en 8.000 millones. Hace un tiempo decíamos, en el año 2050 habrá 9.000 millones. No, en el año 50 estaremos rondando los 10.500, 11.000 millones si la Tierra aguanta, que habrá que verlo. Y aparte hay un problema muy grave, y es que el crecimiento es sesgado. Es decir, no crecen las poblaciones más preparadas, sino que crecen las poblaciones menos preparadas. Con lo cual, el balance entre inteligencia y consumo energético se desequilibra. Y una parte importante de esa población, además, es urbanita o va a ser urbanita, con lo cual, bueno, la España vaciada es un ejemplo, tendremos desequilibrios territoriales enormemente importantes. Y esto, naturalmente, a la hora de dar alimento a las personas, no es nada sencillo. Quien lo dude, que mire Gran Buenos Aires, lo que pasa actualmente ahí, o Nuevo México, la capital, para entenderlo. Entonces, el reto que tenemos planteado es un reto, por una parte alimentación, por otra parte energía, por otra parte el cambio climático, que no ayuda en nada, claro. Y entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos un crecimiento demográfico, que es verdad que ha parado un poquito, pero sigue siendo enormemente potente.
tenemos un urbanismo creciente, un gran envejecimiento, obviamente, y esto es un problema enorme, enorme, porque claro, nosotros producimos poco y consumimos mucho relativamente, y luego está el tema de las migraciones, que aquí conocemos muy bien, y ahí están los miles de muertos en el Mediterráneo para constatarlo. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo está el mundo, no? Bueno, el mundo está así. El mundo está de esta forma. Tenemos hambrientos de verdad del orden de 1.200 millones, tenemos malnutridos 3.100 millones, tenemos gente como ustedes y como yo, 2.200 millones, y gente gorda, gruesa, demasiado pesada, 1.400 millones. Y esto requerirá soluciones. Y quiero hacer una observación que muchas veces me ataca mucho. No tengamos convicciones morales ni éticas. Vamos a la técnica pura y dura. Y voy a dar una serie de soluciones que habrá que aplicar al margen de las consideraciones éticas o morales. Y eso, naturalmente, al final lo que nos determina es una situación geoeconómica insostenible. Y ustedes lo están empezando a ver. Lo que están empezando a ver es la punta del iceberg, ¿vale? Es el principio de lo que va a pasar. Y lo va a pasar, va a ser muy importante. Yo, desgraciadamente, he nacido 50 años demasiado pronto y me lo voy a perder. Pero va a ser la cosa realmente emocionante. ¿Y por qué? Pues para empezar, porque África es el gran problema. Es el primer gran problema que tenemos, porque en África tenemos hambrientos ya casi los 700 millones, pero además de los que no están bien nutridos, 2 o 1 de cada 3 en esos momentos están en África. Por lo tanto, la inmigración africana, no sé si lo conocen, yo sí lo conozco, la zona subsahariana, el sur de Ceuta, por ejemplo, es impactante, ¿no? Las miles de personas que en esos momentos, ahora, en esos momentos, están pendientes de poder pasar, ¿no? Ayer hubo otro salto de la valla, no nos lo informan demasiado, pero es una constante y es la respuesta a lo que están viendo ustedes aquí. Y el problema viene aquí, y aquí está muy bien reflejado. Es la superficie agrícola útil que tendremos. Fíjense, en el año 1970 había 0,38 hectáreas por habitante, en el año 2050 apenas habrá 0,13. Eso significa que no podremos alimentar a la población. Punto final a la historia. Ese es el tema. Y por lo tanto hay que hallar otras soluciones. Bien, y las hallaremos, claro está. Dicho esto, entonces, está claro que a ello se une otro problema, es el del agua, que en este momento ya lo estamos viendo en España, un pequeño ejemplo, la sequía que estamos teniendo. Fíjense lo que está pasando en estos momentos con los cultivos cerealistas en Argentina, ¿vale? El río Paraná se ha medio secado, no pueden bajar los granos y ahí está en el mercado donde están, ¿no? Entonces, el problema del agua es un problema evidentísimo y el origen no solo está en la propia naturaleza, que lo está, cambio climático, sino en la gestión de los recursos. Nosotros somos personas, estamos acostumbrados a no sufrir grandes limitaciones de agua y malversamos el agua en cantidades ingentes. Y además de esto, pues está el problema del riego, que lo hemos hablado alguna vez con el profesor Jaime Lamo, ¿verdad? Todavía hay zonas en España que estamos regando como en el tiempo de los árabes. Bien, entonces hay 3 preguntas muy claves, muy fundamentales. Estamos en un sistema semicerrado todavía, yo creo que tardaremos en abrir ese sistema, y tenemos por una parte una agricultura, por otra parte una ganadería, y la pregunta sencilla es, esta población que va a las urbes, las 3 preguntas son, la primera, ¿satisfará las demandas alimenticias de sus habitantes? Y eso es importante, porque la gente está dispuesta a pasar muchas cosas, pero hambre no. Y entonces la gente por comer mata. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta es fundamental. La segunda, ¿las podemos satisfacer en un futuro a corto plazo o a medio plazo, tal y como está creciendo la población y viendo la cantidad de gente que está ya hambrienta y mal alimentada? Y la tercera es, ¿qué papel puede jugar el futuro el sector agrario tal y como lo tenemos hoy? Esas son 3 preguntas claves para reflexionar. En mi opinión, ¿cuáles son los grandes desafíos que tenemos presentes en el futuro ya inmediato? El primero es asegurar un suministro de alimentos a una población humana exponencialmente creciente. Y digo, una alimentación aceptable. Segundo, ¿cómo podemos proteger correctamente el ecosistema del planeta? El otro día en una charla me decían, no, es que este es nuestro planeta. No, perdonen, es un planeta donde estamos, nuestro no es. Es un planeta donde estamos, eso es todo. Y por otra parte, ¿cuál es la reducción de los riesgos medioambientales para hacer frente a la incertidumbre de los recursos? Superficie agrícola útil, agua, ¿verdad? Y, naturalmente, la base atmósfera. Cuidado, no perdamos de vista esto. Piense que tenemos una atmósfera muy especial, con una gran cantidad de nitrógeno, ¿verdad? Que puede resultar en un momento determinado muy conflictivo. Y, por otra parte, lo que hay que hacer, naturalmente, es aplicar
de la forma más racional posible todos los avances técnicos que estamos generando. Pero fíjense nuestra sociedad en la Unión Europea cómo se gira contra esos avances. Por ejemplo, organismos genéticamente modificados. Bien, cuando en realidad todos los que estamos aquí somos genéticamente modificados. Porque si no, viviríamos 35 años, teníamos todo el pelo, todo el cuerpo cubierto de pelos y andaríamos a 4 manos. Pero claro, al aplicar la ingeniería genética que acelera los procesos, pues desconcierta. Y desconcierta, la gente no domina y entonces coge miedo. Y la consecuencia de ella es que se opone a esos avances. Bien, dicho esto, ¿qué nos va a exigir todo ello? Pues algo muy importante y difícil, que es un cambio de mentalidad en la sociedad y en nuestros dirigentes. Y ahora, siendo políticamente no demasiado correcto, uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestros dirigentes, en general, no son precisamente de los más capacitados intelectualmente. Y eso, naturalmente, nos crea un segundo problema importante, evidentemente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, estamos donde estamos y ya está el problema planteado. Entonces, ¿cuáles son posibles soluciones? Y son duras, pero hay pocos caminos que se escapen de ella. El primero es controlar realmente el crecimiento de la población. ¿De acuerdo? Esto yo entiendo que ética y moralmente puede generar rechazo, pero es que sí o sí. Es decir, llega un momento en que no cabemos. Entonces, algo habrá que hacer, ¿no? Segundo, evidentemente, habrá que distribuir de forma más lógica y racional los recursos. Por lo tanto, habrá que bajar los consumos de las zonas desarrolladas. Nosotros, que malversamos una cantidad ingente de comida, ingente, ¿verdad? Y habrá que aplicarla de forma mejor. Hay que estructurar los consumos, las vías de desarrollo y en los subdesarrollados, si no ellos nos invadirán. O sea, no hay vuelta atrás. O sea, o les damos de comer y comen o nos invaden. No tengan ustedes otra idea porque esto va a ser así. Y en tercer lugar, habrá que aumentar los consumos, sobre todo los subdesarrollados, evidentemente, para evitar lo que se llama las migraciones de émbolo. Yo te empujo, tú me empujas y nos empujamos. Piensen, por ejemplo, la gente que desde Honduras anda miles de kilómetros, anda miles de kilómetros para llegar a Estados Unidos. ¿Vale? Es un ejemplo pequeñito de lo que va a pasar como no corrijamos. Y estamos aquí. Y esto no nos lo podemos permitir, porque junto a esto está esto. Entonces, evidentemente, esto es inadmisible. Y no piensen ahora en temas éticos y morales, que sí, sino piensen en términos económicos, ¿vale? Y en términos de economía y de estética. Entonces, esto no es sostenible y esto además se está exacerbando. Entonces, naturalmente, los problemas se acrecientan. Por lo tanto, además de controlar la población, habrá que aplicar con toda urgencia toda la tecnología que tenemos. Aquí lo que tienen ustedes son cerditos clonados en China. Esa es una gran, como saben ustedes, los chinos han tenido peste porcina africana, están montando granjas de 25.000 cerdas en vertical, con ascensores, con última tecnología y con animales clonados. Entonces, los animales clonados tienen la ventaja de, al ser homogéneos, es mucho más fácil el tratarles, tienen menos acceso a diversidad de enfermedades, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, tienen ustedes el salmón. Cuando yo era joven, el salmón no lo veíamos, no lo comíamos. O sea, es un animal útil porque se le ha puesto, entre otras cosas, un gen de trucha, que es lo que podría crecer. Bueno, ahora ya el salmón lleva un gen humano. Bien, y entonces con el gen humano, que no tiene nada de particular, porque los gorilas tienen 98% de los nuestros, pues crece todavía mejor. Con lo cual, tienen ustedes aquí el normal y el nuevo, cómo crece. ¿Ven? Así era antes, así es ahora. Y eso naturalmente permite que en un mismo individuo pues, dé muchísima más proteína y esto forma parte de la generación de los nuevos alimentos. Por otra parte, ¿en qué mundo estamos? Pues en un mundo en que los 15, 20 próximos años, ustedes espero que lo vean todos, pues el tema agrícola y ganadero cambiará de una forma sumamente espectacular. Aumentará el protagonismo de las materias primas, de ahí naturalmente el por qué China está adquiriendo miles y miles de hectáreas en Etiopía, en Angola, etcétera. Los chinos van perfectamente en el camino correcto, nosotros estamos por ahí dormidos, y por otro lado, pues con unas coordenadas muy distintas a las actuales. Eso es lo que va a suceder. Y entonces tenemos, por ejemplo, ahí tienen ustedes una granja de Herefords clonados y aquí tienen ustedes ya un insecto del Instituto de Tecnología en Sao Paulo, donde se crean insectos de gran tamaño para que generen proteína suficiente. Proteína además que no tiene fibra, tiene mucha fibra, no tiene grasa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto, debemos que dar de comer y esto nos llevará sin duda ninguna hacia los nuevos alimentos. Le explico todo esto para que entiendan el porqué. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en un mundo nuevo y han ocurrido dos cosas, a mi entender, enormemente importantes. Hay dos quiebras que definen todo lo que está sucediendo.
dos quiebras, una que es de base ético-moral, la otra es de base técnico-emocional. La primera es que ha quebrado la cultura judeocristiana. Ha quebrado absolutamente con sus bases éticas y morales. Es decir, vamos hacia el mundo amarillo, ¿de acuerdo? Cuando hablo amarillo no me refiero solo al color de los chinos, sino también a las reglas del juego. Y por otra parte está claro que hemos pasado de aquel famoso cazador-recolector al empresario agrario, y este empresario agrario que hoy tiene una granja, en el futuro tendrá una fábrica de hacer alimentos. Ya lo verán. Y hará pues solomillos de lo que fuere. Ya le enseñaré algunas de esas comidas y yo ya he comido ahí. ¿Y esto además qué ha ocurrido? Pues que ha habido cambios muy significativos, lo hablaba con el presidente, por la COVID-19. Hay unos avances tecnológicos y viene una nueva generación. Y estamos en la generación Z, que no tiene nada que ver con nuestra generación. Es una generación con otra escala de valores, es una generación con otra visión del mundo, es otra generación que tiene otra, visión de futuro y que está situada en una posición muy, muy distinta a la nuestra. Y esto, naturalmente, pues lo pueden ver en este libro, por ejemplo, que les lo aconsejo, donde él habla de dos cosas muy interesantes. Alimentos terrestres, que son los tradicionales ya hasta ahora, y de los nuevos alimentos, que es lo que está viniendo. Este es el mundo donde estamos. Ven ustedes que empezamos, ¿vale?, con una dieta general, llegamos a los alimentos funcionales, esto lo hemos vivido todos los que estamos aquí, ya viene una nutrición personalizada, estamos empezando, y llegaremos a la llamada nutrición comunitaria. Y aquí están los alimentos como prevención primaria, aquí están las bases del ADN de los nutrientes, y lo que nos los darán, pues unos nuevos entornos en unas nuevas generaciones. Entonces, ¿comerán distinto? Sí. ¿Comerán de otra forma? Sí. ¿Será mejor la comida? Será distinta. ¿No disfrutarán de ella? Pues no, no. Pero ahora tampoco disfrutan de ella de muchas cosas, ¿no? Las relaciones humanas también han cambiado tremendamente, se han materializado, etcétera, etcétera. Es el camino por el que estamos discurriendo. Y hay dos grandes modelos. Hay un modelo VUCA, no voy a entrar mucho en él, es un entorno muy volátil, es un entorno incierto, todo el mundo está preocupado. Ahora, fíjense el tema Ucrania, por ejemplo, y también es un entorno más raro todavía, que es un entorno muy frágil, es un entorno muy ansioso, no es un entorno lineal, es incomprensible para muchos de nosotros, ¿vale? El entorno es frágil, es poco consistente, cambian las escalas muy rápido de valores, ¿vale? Hay un estado de agitación, de inquietud grande, ¿vale? Desde luego la COVID no ha ayudado nada, está claro, y sobre todo hay un desfase muy grande entre lo que es el origen del problema y las secuelas que él tiene, ¿no? La COVID lo muestra. Es verdad, tenemos 100 y tantos mil muertos, pero ¿cuántos han quedado marcados por la COVID? De una forma u de otra, ¿no? Hay profesores de la UACS, por ejemplo, que no pueden dar clases sencillamente porque son incapaces de concentrarse delante de un ordenador, como secuelas de la COVID. Y al final es muy difícil entender todo esto y es lo que contribuye a crear esta sensación que tenemos hoy de que se nos escapa de las manos, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Pues que los actores implicados, la información y las influencias, pues varían. Los actores, pues cambian de actitud con notable rapidez, muy rápido, ¿vale? Antes una cosa era blanca, luego es negro, luego es el gris y va muy rápido. Segundo, tenemos información, pero muchas veces no es suficiente para anticiparse. Nosotros los profesores, seguro que el profesor Jaime Lamo le pasa lo mismo que a mí, nos sorprendemos de las reacciones de los alumnos. Mis alumnos de hace 10 años eran totalmente distintos a los de hoy. Totalmente, totalmente. Incluso en el comportamiento, en el concepto de la ética, de la estética, de la moral. Es un cambio drástico, muy, muy importante. Y además hay muchas interacciones que de verdad son muy difíciles de cuantificar. ¿Y qué pasa con el mercado? Que es lo importante. Aquí estamos todos, ¿no? En el mercado, compradores. Pues están alterando los patrones de consumo. Empieza ahora, ¿quién iba a pensar que un sistema, pues no sé, con el que quieran ustedes, te traería alimentos a casa en 24 horas de cualquier punto donde tú quieras, ¿vale? ¿Cuál íbamos a pensar que íbamos a comprar todo con una previsión hecha de tiempos, con los sistemas que tú quieras, bajo las premisas que tú desees? Antes éramos clientes fijos, ahora somos clientes muy poco fiables, que cambiamos constantemente, damos vueltas buscando precios, etcétera, etcétera. Y eso también influye en las propias materias primas. Y ahí está el desmadre de las materias primas o el precio de la gasolina, sin ir mucho más lejos, y ustedes lo tocan todos los días. Por lo tanto, ¿qué hay cada vez más? Compradores y menos clientes. Es decir, gente que se fija en el precio, se fija en sus gustos, no se fija en la calidad,
la relación calidad-precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos cambiando la manera de comprar, ¿de acuerdo? Y los canales de compra. Ya están, ven ustedes cómo crecen los canales de Internet. Ya hablo, por ejemplo, de Amazon, que todo el mundo conoce. Bueno, esto va a ser así y va a incrementarse de una forma rapidísima, lo verán ustedes. Y por otra parte, pues también cambian las exigencias. ¿Y cómo son las exigencias nuestras ahora? Muy emocionales. Queremos saber cómo se produce el campo, no queremos que las gallinas estén en jaulas, vamos a quitar todas las jaulas, no queremos, fíjese el lío que hay montado ahora con el tema de los pollitos hermanos de las pollitas que van a ser ponedoras, que generamos en Europa 400.000 cada año, 400 millones. Antes los sacrificábamos por vía indolora, ahora ya no podemos sacrificarlos con las nuevas leyes, ¿vale? Francia ha sacado esta ley esta semana. Entonces, ¿cómo tenemos la población? Que esa es otra cuestión importante. Pues en España, mayores de 18 años, en esos momentos, tenemos veganos del orden de 200.000. Veganos activos, no veganos de bla, 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 no, activos. Vegetarianos, unos 600.000. Pero el gran problema en este tema somos nosotros, los vegetarianos, que somos la gente que antes comíamos de todo y mucha carne, y ahora por razón de edad y de salud comemos mucha menos carne que antes. ¿De acuerdo? Y ahora en España somos 5 millones aproximadamente. Al final, ¿qué ocurre? Pues que cada vez consumimos menos carne o menos pescado, ¿vale? Y eso actualmente influye en la producción y influye en todo. Cambian las cadenas y cambia el modelo de suministros. Solo ya sé que les doy muchas ideas, pero para que se hagan un poco una composición del lugar donde estamos. Dicho esto, vamos a los nuevos alimentos. ¿Qué es para la Unión Europea un nuevo alimento? Pues es cualquier alimento que no se estuviera consumiendo en mayo de 1997. Antes hablamos de 57, pasamos al 97. Entonces, ¿qué surgen ahora? Nuevas fuentes de alimentos, nuevas bases, nuevas sustancias que hasta ahora no habíamos consumido y ahora consumimos, y nuevas formas de elaborarlo. Todo esto constituyen los nuevos alimentos. Estamos ante un nuevo mundo, claramente. Es un mundo complejo, es muy dinámico, se lo decía antes, y tiene una gran proyección, porque las generaciones que vienen van a nacer con esto, y para ellos va a ser lo más natural del mundo. Para nosotros, naturalmente, nos es muy raro, para ellos no lo será. Y hay 7 fechas importantes. En el año 2004, hace 4 días, ¿vale?, se pronuncia o se publica el primer dictamen científico, diciendo lo que es un nuevo alimento. Es un aceite. Es un aceite muy especial que con sus ingredientes no contienen fibra, con lo cual es un aceite totalmente distinto al habitual, y ahí empieza la carrera. En el 2015 ya se publicó un reglamento en el cual ya se establecen nuevos alimentos como son, etcétera. En el 16 la EFSA ya publica, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, los requisitos para presentar cualquier miembro de la Unión Europea la solicitud de que sea un nuevo alimento. Se abre una puerta inmensa. Y en el 2017 hay un seminario al cual asistí, súper interesante, en el cual se hablan de los aspectos científicos que deben tenerse en cuenta para poder solicitar que algo sea un nuevo alimento. Pero bueno, en el 18, antes de ayer, ya hay un nuevo reglamento, y en este reglamento ya se dice quién va a ser el responsable de dar la seguridad a estos alimentos y permitir que se comercialicen. Avanzamos. Y entonces también publican todas las directrices administrativas. Y en el 21, el año pasado, ya sale el nuevo producto alimentario de insectos. En estos momentos hay 15 alimentos de insectos aprobados en la Unión Europea. Y le explicaré al final de mi charla que ayer y antes de ayer, o hace 2 días, se hicieron 2 reglamentos aprobando la harina de grillo y la harina del gusano de la harina. ¿Vale? Ahí están, aprobados. Por tanto, ya lo pueden ustedes comer tranquilamente en forma de pastel o en forma de sopa, como ustedes quieran. Y sobre todo, aquí lo que ha hecho mucha énfasis, y está bien hecho, es garantizar la seguridad alimentaria. Y esto la Unión Europea lo garantiza. Y entrando en nuevos alimentos, pues entonces hay unos expedientes tienen que contener todos los datos, o sea, estén ustedes tranquilos, que la Unión Europea es enormemente rígida en el tema de seguridad alimentaria y cómo han de producirse, cómo han de generarse y para poderse comercializar. Aquí tienen ustedes una bandeja, ¿de acuerdo?, de insectos en danza, ¿vale? Ahora lo que están haciendo los insectos, como han visto ustedes antes, es hacerlos de mayor tamaño para que sean más eficientes y eficaces en la comercialización.
Y entonces, naturalmente, ahí entra otro, digamos, grupo importante, los alimentos tradicionales. ¿Y qué son esto? Son alimentos que se consumen en otras partes del mundo durante un determinado tiempo y entonces se solicita que estos productos también se puedan consumir en Europa. Esto ha abierto una puerta inmensa, obviamente, porque hay otras regiones del mundo que hace mucho tiempo que consumen cosas para nosotros raras. Por ejemplo, comentaba hace un momento, en Marruecos el arroz se hace con gato, no con conejo. Bueno, pues esto que antes no era permisible, ahora sí lo es, porque lleva más de 25 años de tradición en el sitio este, en Marruecos. Y entonces, está claro que estos nuevos productos que se solicitan tienen que ser aprobados y en España está la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es la que los aprueba. Y una vez aprobados, damas y caballeros, se pueden comercializar igual que un huevo de gallina doméstica. Exactamente igual. Es verdad que hay riesgos, pero bueno, ahí estamos. ¿Y qué tenemos ya aprobado? Caso de insectos o, por ejemplo, la camputa mapuche, de los indios mapuche del sur de Chile, que ha sido aprobada, o, por ejemplo, el fonio, que es una variedad de grano muy pequeñita que se cultiva en África y en la India y que sustituye al arroz. Bueno, pues esto también ya se puede consumir en la Unión Europea. Y las tendencias que ya son presentes, ¿qué son? Pues dar mucho énfasis a los ingredientes, a las fuentes de donde surgen, proteínas alternativas, proteínas de origen animal y de origen vegetal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algas, ¿vale? Y nuevos hidratos de carbono y nuevas fibras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos haciendo unas presuntas jugos parecidos a la leche, que no son de leche, pero llamamos leche, ¿no? La leche de almendra, ¿no? La leche de soja. Yo cuando llegué a Argentina fui al campo de soja y dije, déjenme ordeñar una soja, por favor, ¿no? Porque quiero conseguir la leche. Pues no, no se ordeña. Por lo tanto, lo que son es jugo de soja o jugo de almendra que a su vez viene preparado. O el último de aquí, las bayas de Haskap, que es un producto muy conocido en Japón y también en China o en Canadá. Aquí no lo conocíamos, en la Unión Europea ya está autorizado. Y ahora voy a los dos grandes grupos para ir concluyendo. Uno, los grupos que surgen de lo vegetal, los llamados plant-based. Estos grupos hacen una serie de productos vegetales que intentan suplantar la alimentación de proteína animal. Lo último, pues ya han visto ustedes, el Burger King, famoso hamburguesas, hace hamburguesas vegetales. Esto hace 2 años era impensable. El defensor a ultranza de las hamburguesas hace también hamburguesas vegetales. ¿Y qué son? Pues son productos análogos a la carne, al pescado, a los lácteos, al huevo, con una textura y un sabor muy parecidos, vamos mejorando muy rápido, se hacen a partir de legumbres, de grasas, de aceites vegetales, se complementan muy bien las dietas de los viejos y es una proteína en principio más sostenible. Aquí ustedes habrán visto ya en supermercados que hay cosas como estas. Y la pregunta es, ¿y cómo vamos a evolucionar? Pues aquí tienen ustedes cómo evolucionaremos. El problema es este. Lo clásico son lo rojo, lo que era en 2005, lo azul, lo que va a producir en el 2050, tal y como lo tenemos hoy. Pero antes había 6.500 millones y ahora hay 11.000 millones. Luego, evidentemente, no hay suficiente para todos. Y lo que más va a prosperar, tal y como lo vemos hoy, lo tienen en esta gráfica de aquí, y ven que hay diferencias importantes, ¿no? Sobre todo en dieta y nutrición, pues ustedes cómo va a incrementar un 56%. El otro día me preguntaban, ¿no? En su opinión, el año 2030 o 2040, ¿qué parte de la alimentación media será de productos nuevos? Yo dije el 50%. Adelante, me puedo equivocar, pero no creo que me equivoque mucho. No creo que me equivoque mucho. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esos alimentos? ¿Cuál es el argumento comercial? El técnico, si quieren ustedes. Primero, bienestar animal. Ya no sacrificamos animales, lo hacemos desde las plantas. Evidentemente, la gente quiere saber qué comida y de dónde viene. Está claro que la generación Z es otra generación y ya viene la siguiente, la Y ya pasó, ¿de acuerdo? Y entonces se sienten cómodos con la diversidad, priorizan temas de bienestar y salud mental. Además, ya nacieron sumergidos en las tecnologías informáticas y ya tienen otras bases, ¿no? Hay generaciones todavía más jóvenes que todavía aprietan más. Estamos los flexitorianos, estamos los millennials, los menudos, las intolerancias, las alergias, todo esto deja de ser. Le harán la comida a su gusto y a su nivel. Quiero tanta grasa, quiero tanta proteína, quiero tanta energía, quiero tanto sal, y se la harán exactamente.
Lo decía antes al presidente, yo he comido en un restaurante en Norteamérica, te ponen una impresora 3D, entonces, ¿qué quiere usted comer? ¿Vacuno o quiere usted comer ave? Ave. Entonces le llenan los tubos de ave y usted hace un dibujo, un corazón hice yo, imprime, ¡plap! Le sale el corazón de proteína de ave que viene de la hiperplasia, es decir, hecha de una célula de una pluma de gallina, para que nos entendamos. Y de ahí salió al final el corazón que yo consumí. Por lo tanto, esto es por donde vamos y a dónde llegaremos. Bien, y por otra parte, en este tenemos, pues hay una cosa muy clara, alimentos más ligeros y más digestibles. ¿Y cuál es la previsión de crecimiento? Pues está. Eso es lo que manejan Branson, Bill Gates y compañía. Exactamente. Por esto han volcado últimamente 10.000 millones de dólares en esta temática. Bien, y los porcentajes son realmente impresionantes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de quesos el 45%, la carne el 30%, el 30%, imagínense lo que es esto, ¿no? Y tiene aquí todos los porcentajes que ustedes están viendo. Luego, en todo caso, les dejaré la conferencia para que ustedes puedan distribuir a que les interese, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues que hay contaminación, no quiero entrar mucho en esto, pues ya saben el famoso problema que hay con las macrogranjas, gracias a un ministro que nos ha puesto en la picota. Bien, bueno, pues esto es parte de la historia que lucha a favor de esos consumos. ¿Y qué se utiliza hoy? La soja y el guisante, ¿vale? Y futuro que se utilizarán legumbres, garbanzos, judías. Bien, entonces, naturalmente, esto se hace una preparación que al final da un producto que es muy parecido al producto tradicional. Y desde una perspectiva comercial, pues ¿qué fortalezas tiene todo esto? Sostenibilidad, el animal welfare, bienestar animal, no hay sacrificio de animales, no hay amenazas de grandes enfermedades, la peste porcina africana o la influenza aviar que ahora tenemos en España con un grandísimo problema. Antibióticos ya no te utilizan, ya no habrá resistencia a antibióticos, un gran problema. Colesterol cero, ¿de acuerdo? Y la digestividad elevada, con lo cual ya no va a hacer régimen, ya te dan la comida para que no engordes automáticamente. Con lo cual, claro, es una ventaja. Debilidades, pues bueno, es un producto que se procesa, evidentemente. Está claro que hay que mejorar el tema del etiquetado y la información. Todavía no tenemos buenos resultados en sabor y en textura, está claro. Todavía son caros, pero bajarán. Yo recuerdo el primer teléfono móvil que compré valía 500.000 pesetas de entonces. Fíjense por lo que compran ahora ustedes un teléfono móvil, ¿no? Portátil. Hay problemas de dónde ubicarlo en las tiendas, hay una gran batalla ahí hecha. El tema de Carrefour puede ser un ejemplo. Lo colocan en estantes con los otros productos normales y esto confunde al consumidor y evidentemente hay un problema de denominación, claro. Una hamburguesa vegetal. Bueno, los productores pensamos que tenía que llamarse disco, no hamburguesa, ¿no? Porque la hamburguesa no deja de confundir aunque ponga vegetal. ¿Ven? Y las perspectivas, pues buenas, aumentan, es un gran aumento, ya tiene una categoría con sus propios espacios en Estados Unidos, en España y en Europa están con los productos cárnicos, con lo cual, bueno, esto habrá que separarlo, puede crear este problema, pero ahí están. Y aunque los precios son altos, pues cada vez son más bajos y yo creo que en 2 o 3 años los precios se equipararán a los productos cárnicos tradicionales. Y desde luego verán ustedes como en los próximos 10 años, no más, la carne será un producto mucho más premium, como ahora es algún pescado, ¿no? La merluza de pincho, por ejemplo. Y en cambio lo normal para la gente habitual, la gente normal, serán todos esos productos que estoy presentando aquí. Por lo tanto, dentro también de 10 años, yo creo que estarán ya claramente la carne de origen laboratorial, que hablaré en un momento de ella, 5 minutos y ya está. Este es un expositor estadounidense con productos vegetales que parecen animales, ¿vale? Entonces, claro, hay una gran oferta ya, en España menos, en Europa menos, en Estados Unidos más, pero llega. Es un tsunami que no vamos a poder parar. Y voy a la última parte de mi charla, las nuevas carnes. Está claro que la carne sintética yo creo que no es un capricho científico, es una razón empresarial, es una necesidad mundial, que evidentemente la han visto una serie de grandes fortunas, es verdad, pero que responde a esa necesidad, ¿vale? Porque evidentemente estoy hablando de la carne de síntesis, la carne laboratorial, la carne sintética, porque hemos de combatir esto. O sea, esa es la gran batalla que tenemos para evitar una hecatombe, evidentemente, porque no olviden que quien tiene hambre hace lo que sea para comer. Y entonces, este es un sistema que entiendo que podamos dar de comer.
Es una carne que se hace replicando una célula madre. Hay 6 tipos de células madres, no quiero entrar en esto. Una se replica, tiene un acelerador, un turbo, como los coches, y ahí esta célula se replica, ¿verdad? Y genera la base de la carne que vamos a consumir. Con lo cual no hay que sacrificar al animal. Se coge el animal vivo y el animal permanece vivo y la fábrica va a fabricar esto. Y contiene naturalmente, los componentes son naturales, es carne, y no contiene productos químicos ni antibióticos porque se hace en medio estéril. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está un ejemplo de lo que es. Usted podrá pedir la carne como la quiere, cuánta sal quiere, cuánto grasa quiere, qué tipo de grasa quiere, cuánta fibra quiere, qué tipo de fibra quiere, y se le podrá hacer prácticamente como usted la solicite sin más problemas. La técnica, pues es como hacer un yogur, más o menos para que nos entendamos. Esas células entran en un componente, este componente tiene un acelerador, y el problema en estos momentos a nivel industrial es que hay que encontrar un componente de un acelerador que sea biodegradable, que todavía no se tiene. Entonces, ese en estos momentos es el problema técnico que hay para que esto pase del laboratorio a la industria de forma masiva. Por eso digo que en el 22 todavía hay obstáculos que vencer y que superar para ir a la economía de escala. ¿Vale? Tenemos, la tecnología está ahí. ¿Bien? La primera hamburguesa costó en aquel momento una barbaridad, miles de euros. Hoy una hamburguesa hecha así cuesta prácticamente igual que una hamburguesa procedente de un vacuno. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues evidentemente atender la demanda, claro, proteger el medio ambiente, claro está, y dar bienestar animal. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Esto no vende? Esto vende de calle, y a la juventud encantada. Cuando le diga a usted, voy a hacer unas carnes y unos alimentos de base que no voy a matar animales, los animales no van a sufrir y además el medio ambiente no se va a perjudicar y además voy a poder atender a la demanda. Oigan, esto es imbatible. Piensen en los jóvenes, no en nosotros, en los jóvenes, ¿vale? Bien, por lo tanto, cuando superemos lo que nos falta de técnico, ahí estaremos a toda velocidad. ¿Y qué propone la carne sintética? Será amigable, no genera prácticamente subproductos, no genera residuos, porque sea una base biodegradable, como les digo, es muy fácil de legislar legislativamente porque está en fábrica, ¿de acuerdo? Generaremos productos a la carta, insisto, y económicamente está claro que será muy interesante. Será muy atractivo. Y esto lo han visto los grandes inversores, y lo hablaba antes con el presidente. Aquí tienen ustedes a Tyron, a Memphis Feed, a Browson, ¿vale? Los israelitas están todos ellos, todo el lobby israelita norteamericano está de lleno en ello, y naturalmente aquí lo clave será acertar en las estrategias comerciales. Pero no le quepa duda que se conseguirá. Y por esto, al final, es un marketing emocional. Entraremos en un mundo distinto del marketing emocional. Bien, al final, conclusiones. Es un tema proyectado a medio plazo. Es un problema que tiene todavía unas técnicas que resolver y se resolverán. La relación calidad-precio aún no es competitivo, pero lo será. Y desde luego verán cómo ustedes en nuestro mundo, en el primer mundo sobre todo, verán cómo esto desarrolla, pero luego se aplicará en el segundo y tercer mundo, que es donde hay hambre. Ahora, ¿quién lo hará? El primer mundo. Por eso China conquista. ¿Vale? O sea, ojo al tema chino. La gente piensa en China las armas. No, es el estómago, damas y caballeros. La batalla es el estómago. La lucha de Ucrania no es una lucha militar, es el trigo ucraniano. Ojo, es el trigo ucraniano que es fundamental en el mundo. Esa es la batalla. Y claro, naturalmente Rusia lo quiere, obviamente, ¿no? Y Europa no lo quiere que lo quiera. Por lo tanto, ahí está. Y al final, yo digo, no va a sustituir la carne natural, ni unos ni otros, pero sí lo va en cierta forma a complementar y en parte sí va a entrar, sobre todo en las nuevas poblaciones, porque nos faltan todavía aquí al año 2050 3.000 millones de personas más, 3.000 millones de estómagos. Y estos, el 90%, creo yo, ya consumirá este nuevo tipo de productos. Por lo tanto, yo creo que tiene unas ventajas claras a medio y largo plazo. Está claro que resolveremos esto, como les estoy diciendo, y entraremos en esta fase que les he explicado. Y última cuestión, se evitará, insisto por enésima vez, el sacrificio de cientos de millones de animales a lo largo del año en todo el mundo. Y esto naturalmente nos lleva a las últimas conclusiones. Hoy, año 2022, ya podemos estar comiendo pollo de esta naturaleza, pollo in vitro, pollo sintético, ya lo hay, no hay problema.
Dentro de 3 o 4 años será una cosa habitual y que ustedes encontrarán en los supermercados. Es un ejemplo. Yo he comido de esto. Y aquí les pongo una frase que a mí me impresionó cuando la vi por primera vez en Estados Unidos. Es Emily Bird del Good Food Institute, que comió por primera vez y le preguntaron, ¿qué le ha parecido a usted? Y él dijo, es una carne limpia, es 100% carne real, por lo que sabe como lo que es. Es decir, sabe bueno porque es carne. Esta es la historia y el final de la misma. Por lo tanto, estamos en una situación muy dinámica, concluyo, imparable e irreversible. Ya comprendo que esto les molesta, pero es que esto es así, saben ustedes, y sobre todo en este primer mundo. Y 2 ejemplos muy rápidos, se los he avanzado ya. El 10 de febrero, la Unión Europea aprobaba nada menos que la harina de grillo, ¿vale? O sea, si tienen grillo en su jardín, guárdenlo, ¿vale? Que lo podrán vender para hacer harina. O sea, hay una oportunidad de negocio ahí, ¿de acuerdo? Y previamente el día 8 de febrero, antes de ayer, pues se aprobó el escarabajo de la harina. Y esto todas las semanas es así. Con lo cual, claro, en esos momentos hay decenas ya de productos en danza para que puedan entrar en los sistemas de producción y fabricación. Desde mi punto de vista, a medio plazo, pues es una opción empresarial, evidentemente, y es una opción empresarial tan, ¿cómo diría yo? No sé cómo explicarlo, tan chocante como cuando en los años 40 se luchó entre el tractor y el caballo de tiro. Hay un estudio de la Universidad de Wageningen que decía que el caballo de tiro es mejor que el tractor. Bueno, ya ven ustedes dónde está el caballo de tiro hoy y esto está el tractor, ¿no? O cuando empezamos con la ingeniería genética, ¿no? O, por ejemplo, cuando ahora hemos empezado, desde hace unos años ya, a sustituir órganos humanos por órganos animales, ¿verdad? Sobre todo del cerdo, ¿no? En fin, todo esto evidentemente es una oportunidad que no podemos dejar pasar y recuerden lo que decía Einstein, ¿no? La mente hay que tenerla abierta para que funcione y no podemos esconder la cabeza bajo tierra. Damas y caballeros, he ido todo lo deprisa que he podido por indicación del presidente. Yo para las 7 horas me ha dicho que en 3/4. Bien, estoy muy agradecido que me hayan invitado a estar en ese sitio maravilloso. Gracias por haber venido. Espero haberles abierto un poco las ventanas a la inquietud. Espero que cuando vayan a un supermercado y vean harina de grillo ya no se sorprendan, ¿vale? O cuando vean huevos no de gallina tampoco se sorprendan. Y cuando vayan invitados a alguna casa y les pongan una cosa rarísima, ¿verdad? Tampoco se sorprendan. Será sana, seguro. Otra cosa es que la mente responda al estómago, que esa es otra historia, ¿no? En fin, espero que hayan podido volar conmigo como un águila por encima de todo esto y entender un poco por dónde vamos. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Todas las preguntas que quieran. Dentro de 15 años me invita a usted a una comida de cochapas. Adelante con las preguntas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por su discurso, interesante, sorprendente, magnífico, y todavía no estoy repuesta de la impresión que me ha dado ante este aluvión de información. Ya, pero vea cuando llegue su nieto y le diga, sí, abuela, hazme esta sopa de grillos. Bueno, es que no sé si... Y usted le dirá, no, te voy a hacer una sopa de guisantes. Y dirá, ¿qué es esto? Será así, ¿eh? No olvide el día de hoy esta conversación entre usted y yo. ¿Vale? Sí, en menos de 5 años pasará esto. Irá su nieto al colegio, el colegio le habrán dado para comer, ¿de acuerdo? Pues yo qué sé, ancas sintéticas de rana. ¿Vale? Estaba comentando usted que hay ya cerdos clonados, animales clonados, pero ya se están consumiendo. Sí, naturalmente. Vamos a ver. Es que aquí hay una doble moral. Ahora me encanta ser políticamente incorrecto. Entonces, aquí tenemos una moral que nos dice una cosa y luego actuamos de otra forma. Por ejemplo, nosotros no admitimos que las vacas tomen somatotropina, ¿vale? Pero sí compramos leche en Pakistán, ¿vale? Las empresas españolas, de vacas que toman somatotropina. Lo que no lo decimos, ¿vale? Y en la leche no hay somatotropina, por lo tanto es perfectamente consumible. Hemos tenido 5 juicios en Luxemburgo que los hemos perdido todos, ¿vale? O sea, sí. ¿Y importamos carne de animales clonados? Sí, señora. Una anécdota. Tenemos toros de lidia clonados. ¿Dónde? En Argentina. ¿Por qué? Porque en España no se puede todavía. Entonces, ¿qué hacen los ganaderos? Se llevan a Argentina, lo clonan, ¿vale? Y tienen la ganadería en Argentina. Y luego traen los toros a torear aquí, claro. Eso no se entere nadie. Eso es entre usted y yo. No, digo porque si no me mandan a Guinea seguro a la Universidad de Fernando Po. ¿No? Siga. Y otra pregunta que le quería hacer, sí.
si realmente ya no se van a sacrificar animales, Muchos menos. o muchos menos, llegará un momento en que todo sea carne sintética y no tengamos, no creo que llegue hasta ese extremo, no, en absoluto, no. Usted sigue comiendo merluza de pincho. Sí. Y usted sigue comiendo en ese momento salmón. Pero el salmón que come, el 95% es de granja. Es de bueno, en ese momento, para que se hagan ustedes una idea, el producto de piscifactoría es más que el de pesca. ¿Vale? Es que la pesca es de hace muchísimos siglos. En cambio, la piscifactoría es moderna y mucho más productiva. Sí, el panga, la tilapia y tal han aparecido que hace 5 años no estaban en el mercado. Ya lo ve usted. Y ya no están en el barro, están en sitios bien montados. Y ya por último, aunque tendría muchísimas... No, si aquí tenemos tiempo, no se preocupen. La proteína vegetal, por ejemplo, como de la judía, el garbanzo, la lenteja y tal, tiene, digamos, o es más sana que la proteína animal. Vamos a ver. Le faltan aminoácidos esenciales. Yo una de las cosas que hago es que hago nutrición a veganos, ¿vale? Entonces, los veganos pueden tener una alimentación perfectamente correcta, pero es súper cara, y para que no sea tan cara van la comida y la farmacia. ¿De acuerdo? Y entonces es completa. Es decir, no, la parte vegetal le faltan aminoácidos esenciales, pero esto lo compensaremos con adición de ellos en esos productos. ¿De acuerdo? Haremos trampa. Muchísimas gracias. Pero bueno, válida, ¿no? A ver, Antonio. Buenas tardes, don Carlos. Me uno a las palabras de la señora de felicitación por esta magnífica conferencia. Solo quería preguntar que si efectivamente se va a disminuir muchísimo el sacrificio de animales, lo que tiene una componente deseable, ¿esto en alguna manera puede acabar afectando el equilibrio ecológico entonces de este tema? No. Por un lado, y por otro, bueno, esto ya esa parte, menos mal que no se ha referido usted a ello. Una vez oí decir que hablando de los problemas de la superpoblación mundial, no pasa nada. Esto se arreglaría con una nueva gran guerra. Ojalá no sea así. Bueno, las guerras, vamos a ver, en el mundo animal, las superpoblaciones se arreglan con guerras entre animales. Está claro, ¿no? Es una forma, además, las guerras, ahora hablo de humano, hablo en base animal, tienen dos ventajas importantes, que mueren los menos aptos, con lo cual automáticamente es una mejora de la población. Y segundo, liberan territorio, con lo cual evidentemente aumenta las posibilidades de supervivencia. Nosotros hemos entrado ahí y hemos hecho barbaridades. Por ejemplo, las jirafas hoy en día sobreviven gracias a nosotros. Tenían que haber desaparecido ya, porque su base alimenticia ya no está. Los pandas, ya ve usted cómo lo estamos manejando para que estén, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros estamos influyendo, modificando los equilibrios. Cuando el problema de los equilibrios es un problema de que haya los suficientes enemigos de cada grupo para que se equilibren. La invasión de conejos en Australia fue un ejemplo, ¿vale? La invasión, voy a ser otra vez políticamente incorrecto, de los jabalíes en España es el desastre número 1 por manejarlo mal. El tema del lobo en España por haber dejado que cruce el Duero es otra gran barbaridad y nadie hace nada. Entonces, evidentemente, la guerra es una solución, ¿vale? Una mala solución. No, por eso decía que habría que ir hacia el control de la población. Y esto es muy complicado. Cuando China hizo el control, que usted conoce bien, en China se estima que se mataban cada año 30 millones de niñas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No porque sí, no porque sí. No, el chiste fácil es, pero no va por ahí. Es que la forma de religión china dice que el hijo ha de cuidar a los padres, la hija no. Entonces, cuando solo podían tener un descendiente, pues querían que fuera chico para que cuidara de ellos en la vejez. Problema de China actualmente, tienen 350 millones de chicos sin chicas. ¿Vale? Ese ya lo conocimos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses buscaron parejas en toda Oriente, ¿verdad? O sea, no es nuevo. Pero esto vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿de acuerdo? Es un problema que va a explotar en pocos años, ¿no? Los chinos están muy preocupados. Por esta razón han permitido 2 y 3 hijos pagando, ¿vale? Y entonces lo que ahora están previendo es hacer una ley en la cual la segunda y tercera hija, a través del tratamiento de la reproducción, sean hijas, ¿vale? Para intentar equilibrar, ¿vale? O sea que los equilibrios no son nada fáciles de mantener, don Antonio, nada fáciles de mantener. Y nosotros, por desgracia, somos colonizadores, la especie humana, y eso naturalmente desequilibra. Está claro, ¿no? Dígame usted. Fácil, ¿eh? Sí, fácil, que la veo sí. con cara de hacerlo difícil.
Buenas tardes. Mira, Buenas yo quería preguntar que si estos alimentos nuevos y estas carnes sintéticas tienen los mismos componentes nutricionales y tienen efectos secundarios para nosotros, porque si son saludables no habrá problema comer cualquier cosa. No, es que haremos distinto. A usted le harán un análisis y le dirán qué tipo de alimento puede consumir sin que le afecte. Y yo le haré el alimento que usted necesita. Esto va a ir al revés. Esto va a ir al revés. Es lo que se llama la patología de la nutrición. Es decir, lo que no vamos a hacer ya desde cuando nazca. O sea, cuando nazca haremos su base genética. Harán. Yo ya no estaré. Yo lo veré desde abajo, porque arriba no voy a ir abajo, lo tengo claro. Bien, pues de abajo veré como al niño que usted dé a luz, automáticamente le harán la determinación genética completa y a partir de ahí generan la alimentación que yo hablaba, la alimentación de la nutrigenómica, va por ahí. ¿De acuerdo? Es decir, un ejemplo bien tonto, ¿no? Hay madres que no quieren dar de mamar a su hijo para que no le caiga al pecho, cuando la leche materna es el mejor alimento que hay, que conocemos. Bueno, haremos una leche que sea tan buena como la materna y usted no tendrá que dar de mamar. Así es como funcionaremos. Y otra pregunta, por ejemplo, la falta de alimentación, pero la falta de agua, ¿cómo se va a combatir? Porque haremos un sistema de control de los consumos de agua y entonces hará usted, yo que he estado en África, en algunas ocasiones nos lavaremos con arena, por ejemplo. Es decir, disminuiremos automáticamente. Es que es curioso, cuando yo me afeito con navaja y cuando no me doy cuenta dejo el grifo abierto. ¿Qué barbaridad es esta? Entonces no, entonces me dan un gel que pondré en la cuchilla y no necesitaré agua para afeitarme. Y así 20.000 cosas más. El nuevo cambio que ahora de los futuristas de que no vamos a tener, la esperanza de vida es larguísima, incluso que hay gente inmortal, ¿esto con los nuevos alimentos podría ser? No, lo que sí tenemos claro, digo el conocimiento actual, ¿vale? Es que el proceso antioxidativo, que es el que permite el alargamiento de la vida, empezará mucho antes. Y entonces, hoy, el conocimiento que se tiene es que podremos vivir hasta los 140, 150 años. Pero hay un problema muy grave. Es con qué calidad de vida y con qué actividad. Porque hay un problema aquí grave, y es que a partir de cierta edad se haga vegetal en la persona. Que ya nos pasa. Usted ve una persona muy activa, se jubila y automáticamente cae en picado. Y se vuelve la persona que es especialista en banco del parque, ¿de acuerdo? Y que va a comprar y ya está. Esto es lo que hace. Y espera por la noche para ver la televisión. Ese es el gran problema. O sea, habrá que reconducir esto. Hay una teoría norteamericana, un minuto, que dice que hay que vivir al revés. Es decir, usted nace, no estudia, no va al colegio, se divierte y a los 40 años empieza con la primaria. Termina a los 70 años más o menos de formarse y hasta los 100 y pico trabaja. Al contrario. Eso es. No, cuidado. Es muy inteligente esto. Es muy inteligente. Cuando usted está fuerte y con ganas, ¡ale! A tope. Y luego ya, cuando ya se calma usted, con 40 años, 45, venga, ahora empecemos el cole. Antes, ¿para qué necesita usted leer y escribir? Si va a jugar solo, ¿vale? ¿Entienden? Entonces, cambiar es la inversión de la pirámide que se llama, ¿de acuerdo? Si la esperanza de vida va a ser tan larguísima, entonces habrá mucho déficit de alimentación, o será todo sintético. Claro, y además lo que haremos es que gente como yo, ya muy vieja, coma exactamente lo que necesita, no de más. Cuando yo como de más, ¿qué me pasa? Que tengo dolor de estómago, ¿verdad? ¡Qué estupidez! ¿Por qué voy a comer y tener dolor de estómago? No, me va a decir, usted puede comer. Y usted ya, ¿perderá usted libertad individual? Sí. Mire, cuando las poblaciones aumentan, se pierden las libertades individuales. Esa es la otra parte de la historia. ¿Sabe? ¿Comer pastillitas y eso no? ¿Comeremos para productos de este tipo? Sí, hombre, lo complementará con pastillitas. Bueno, yo no sé, pero yo tomo 6 pastillas al día. Yo no quiero preguntar a nadie aquí, no quiero preguntar a nadie. Pero 6 pastillas, ¿vale? Bueno, y aquí estoy. Sí. Entonces le digo a los médicos, oye, dejo de tomarla. Y dice, si quieres morir tú mismo. Con lo cual sigo tomándolas, claro. No, lo que decir es que habrá menos pastillas, porque usted se alimentará mejor, ¿vale? Yo tengo diabetes tipo 2. ¿Por qué? Coca-Cola, ¿vale? Descontrolada, ¿ok? Vale. Cáncer, tengo un cáncer de caballo. Bien, ¿por qué? Porque cambió mi metabolismo. ¿Por qué? Porque cambió probablemente por parte del estrés, parte tal, y por la naturaleza. Esto se conseguirá controlar mucho más y por lo tanto alargaremos la longevidad. Los avances de la medicina. Los avances es que el mundo va a girar sobre lo que llamamos la patología de la vida, ¿no? Es decir, intentarán disminuir las patologías para garantizar la longevidad sin gasto. Sin gasto. Lo que pasa con todos estos nuevos alimentos, también habrá muchos alimentos falsos que con las redes
Habrá mucha confusión, o sea que estará todo muy confuso. Es algo que deformemos a la gente para que sepa diferenciar. Pero ya hoy las redes crean mucha confusión, ¿verdad? Sí, de todo tipo. Por eso, por eso. Y cuando va usted a China, compra usted un bolso de Vuitton por $12. O sea, quiere decir que no es nuevo, esto es actual, ¿no? Lo que pasa es que cabe pensar que daremos una información muy coherente que permitirá a la gente saber de qué va la cosa. Pasa que tenemos miedo al futuro. O sea, es Claro. muy cierto y como es todo nuevo, Claro, todos los cambios nos claro, asustan a cualquiera. naturalmente. Pero usted también tuvo miedo cuando se fue a casar y tuvo miedo cuando fue a ser madre y cuando va a ser abuela y cuando vino la muerte, ¿no? Yo he vuelto de la muerte y me asusta menos, pero de verdad que me empieza a asustar ya ahora que me acerco, ¿no? Pero eso es normal, es normal. El miedo siempre va inherente al desconocimiento. Es así. Pero somos una superpoblación, ese era el problema, don Antonio. Si fuéramos 1.000 millones, no hablaríamos de eso. Mucho más gasto de alimentación y muchos productos que se tiran, mucha comida que se tira La tercera parte, y mucha agua que se malgasta. la cuarta, casi la quinta parte se aprovecha solo. Se pierden 4/5 partes, sí. Eso es así. Una reflexión para perder, no desperdiciar tanta comida ni tanta agua. Ya, pero no sé si a ustedes les pasa, yo a mis nietos les obligo a limpiar el plato. No se puede dejar nada en el plato. Mi hija, que se crió así, me da igual, lo tiramos. Digo, ¿cómo que lo tiramos? No, lo que está en el plato se come. En mi casa, en el Valle de Ande, donde yo vengo de las montañas, éramos muy pobres, comíamos boniatos. Si no te comes el boniato por la noche, lo tienes a la mañana siguiente. Al mediodía, a la noche siguiente. Y coño, a la noche siguiente te lo comías fijo. Aunque estaba duro del carajo, tenías un hambre tan grande que te lo comías. Punto final. Hemos de volver a esta cultura. No los puede ser. insectos están ya admitidos, ¿no? Sí. Para comer en todo, bueno, en algunos sitios del mundo, ¿no? Sí, señora. Sí, Claro, señora. porque como no lo he visto en lo que ha puesto usted. Ahora es que he puesto poco, ¿no? Claro. Pero sí. Y no he puesto platos de Claro. insectos grandes y tal, que ya están, porque no crear una atmósfera no demasiado Es positiva. mejor comerlo y no pensarlo. Eso es. Cerrar los ojos, la nariz y comer. Más o menos. Eso en las superpoblaciones siempre ocurre, ¿vale? O sea, no es nuevo, ¿vale? O sea, que está claro, lo que pasa es que la medicina avanza, ¿vale? Somos una especie colonizadora, ¿vale? Y además colonizadora y destructora, ¿vale? Es el gran problema que tiene la Tierra. Lamentablemente la Tierra, la especie dominante, es muy mala, que somos nosotros. Sí, pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? Pero en fin, eso es como ahí. Al final vamos ahí, donde estamos hablando. Dígame usted. Tenemos... Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. muchísimas gracias Al porque ha contrario. sido muy... sin embargo, me ha llamado la atención algo. Yo soy médico y las células pluripotenciales inducidas para producir tejidos en medicina han encontrado grandes obstáculos, al punto de que hasta ahora, y hasta donde tuve información, se ha logrado producir piel y nada más. O sea, todos los demás intentos de producir tejidos con células iPS, que así se llaman, han sido fallidos. Y me ha llamado la atención este gran desarrollo para el tema de alimentación, que a pesar de que la tecnología es parecida, no ha ido acorde con lo que pasa a nivel de medicina, pues para utilidad de tejidos con fines médicos. Claro, la explicación es muy sencilla. Ustedes intentan reproducir tejidos concretos con las mismas características que el original. No es el caso aquí. Aquí se intenta hacer reproducción de células madres para generar una masa de proteína animal. ¿Vale? Punto. Y sobre esta masa se trabaja. Es decir, yo no quiero que me salga un riñón para comer riñones al Jerez. No, señora. Quiero una masa proteica animal que luego yo disfrutaré, haré una composición que parezca algo atractivo. ¿Vale? Para que nos entendamos usted y yo, comeremos hamburguesas de muchas formas, pero serán carne picada, ¿vale? No está avanzado el hacer tejidos, claro que no. Bueno, de todas maneras, usted como médico sabe que nuestros mini pigs ya sirven para hacer trasplantes y funcionan, un tiempo. Bueno, por ahí empezamos. Por lo menos se nos muere en la mesa de operaciones, ¿vale? Pues es un gran avance, ¿no? ¿Vale? O sea, que por ahí vamos. La comparación que hago es como los medicamentos genéricos Sí. con los medicamentos biológicos. Sí, Ya, sí, bueno, muchas sí, gracias. sí. El otro problema que viene es para ustedes mucho más complicado. Es en el momento en que la cibernética
sustituya a la base médica. Es decir, que yo pueda colocar en una persona un corazón cibernético, piernas cibernéticas, ¿hasta cuándo será humano y cuándo no será humano? Ese es otro problema que nos llevaría a otra conferencia de 5 horas. Ese es el gran problema que tienen ustedes en su carrera, en su mundo. ¿Vale? Porque además resulta que cuando colocan ustedes una mano cibernética funciona mejor que la natural, que esa es otra. Que esa es otra. Claro, esa es otra. No, es que esto es impresionante. ¿Eh? De aquí a 20 años ya verán ustedes por ahí andar algunos que digan, bueno, esto es de verdad, ¿qué es esto? ¿Cuánto es persona y cuánto es cibernético? ¿No? Es otro mundo fantástico, sí. ¿Alguna cosa más? ¿Cómo es posible que una impresora 3D, por ejemplo, imprima? No me entra todavía en la cabeza. Cartuchos. Usted pone los cartuchos de tinta, ¿no? Usted, bueno, tinta en lugar de tinta es proteína. Cartucho de proteína. Entonces baja la proteína, coge la forma que usted le da y sale como si fuera una hoja impresa. No, bueno, tampoco tanto. Estamos hablando de alimentos. Sí, las 3D hacen muchas cosas, sí, muchísimo. También las formas de carne, sí. Pero colocándole naturalmente los componentes de la carne en los cargadores, evidentemente. Sí, pues eso es muy sencillo ya. Bueno, no se hacen muchas cosas en 3D, pues eso igual. Es cuestión de que los cartuchos de carga sean de proteína animal o vegetal, vamos. ¿Vale? Sí, ahí vamos. Sí. No, se cansaría usted, tenía dolor de cabeza, ni hablar, por Dios. Perdía usted la salud mental, ni en broma. Nada. Jaime. Profesor. Carlos, yo primero te doy la enhorabuena, te felicito ampliamente por la exposición de hoy, tan brillante como todas las tuyas de siempre. A mí me has descubierto un mundo nuevo. Me voy a casa preocupadísimo porque en lugar de comer en el futuro paellas, me veo comiendo unas cosas rarísimas. No, tú y yo paellas hasta el final. Pero voy a hacer gastar una broma y hacerte una pregunta seria. La broma es que yo creo que tienes que reunirte con todos estos chefs que mueven en el mundo de la gastronomía en la televisión, porque aquí tiene que nacer detrás de todo esto una nueva gastronomía que nos permita a los de más de 50 años seguir comiendo unas cosas que no sean cangrejos o gusanos, ¿verdad? Es decir, creo que tienes que marcarte como objetivo de tus conferencias el grupo de los gastrónomos y el grupo de los chefs de la cocina española, al margen de la broma o de la sugerencia. Quería hacer una pregunta muy desde el lado de la agronomía. Me parece deducir de todo tu análisis que vamos en una dirección en la cual la carne en la forma que la conocemos hoy va a ir desapareciendo de nuestros menús. Por tanto, la ganadería intensiva dejará de ser como es para ser de cerdos clonados o de lo que sea. La ganadería extensiva irá perdiendo superficie, irá perdiendo ocupación. Y tiene que haber entonces, como consecuencia de eso, un cambio en la estructura de la superficie agrícola útil que tendrá que ser muy alterado. Es decir, veremos un mundo de más cereales, menos girasol, más frutales, menos... Te has hecho la composición, hablabas de Ucrania. Rusia produce 100 millones de toneladas, Ucrania produce 70 millones de toneladas, Kazajstán 20 millones de toneladas de cereales. Y por eso estamos en el lío en el que estamos, entre otras cosas. Exacto. Y siempre ha sido el lío de Ucrania, con Rusia, siempre, el lío de los cereales. Pero esto ya es otra cosa mucho más, que va mucho más allá. Es decir, ¿cómo ves tú ese cambio en lo vegetal? ¿En qué se traduce? ¿Qué impacto tiene en la estructura de producciones vegetales? Y yo creo que habrá un cambio de la producción animal a la producción vegetal, clarísimamente. La producción animal liberará grandes superficies, porque la producción animal ocupa dos tipos de superficie. Una, la que ocupa la propia granja y la que ocupa la alimentación que ella consume. Esta alimentación se liberará para dar de comer a la gente por la vía vegetal, ¿vale? Es decir, hoy la cantidad ingente de soja, de maíz, de trigo que va al animal irá a las personas. Entre otras cosas, a través de los nuevos alimentos que se hacen con soja, ¿vale? Porque la soja tiene una componente desde el punto de vista proteico, que hablábamos antes, importante, ¿de acuerdo? Entonces habrá un cambio en la cual la superficie agrícola
útil se llega de mucha más intensidad a la producción vegetal con destino al consumo humano, no al consumo animal. No perdamos de vista que en ese momento la superficie agrícola útil, más del 50% va al consumo animal, no al consumo humano. Y esto cambiará radicalmente. Claro, que entonces, claro, los precios cambiarán y naturalmente esto obligará a nuevas especies vegetales. Entraremos en la ingeniería genética en vegetal, si ya estamos en ella, en el maíz, por ejemplo, para incrementar la producción cara a la alimentación humana. Sí. Entonces tú me preguntas, ¿será muy distinta la agricultura de aquí 20 años? Sí, muy distinta. Entre otras cosas porque se robotizará, evidentemente, se automatizará, igual que ahora nuestras granjas de gallinas, pues hay mucho robot y poca mano de obra. En el futuro en las granjas habrá robots y no mano de obra. En la agricultura también. Ese será el cambio que habrá. Y tú me dirás, bueno, entonces no habrá tanta gente en el campo. Bueno, habremos de generar, como la revolución industrial, nuevos puestos de trabajo, nuevas ocupaciones para no tener una España vaciada. Y eso es un reto de mucho cuidado. Y ahora la pregunta difícil es si tenemos la gente que nos dirija capaz de eso. No, cuidado, que eso es importante. Eso es importante. No, Dios me libre. No quiero acabar en Fernando Po, no. ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues yo creo que hemos pasado una tarde excelente en su compañía y ha sido, la verdad, una charla inspiradora. Y además creo que todos los que estamos aquí lo hemos pasado estupendamente, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, profesor Buxadé. Esperamos tenerla aquí próximamente. En 15 años vengo aquí y seguimos hablando. Hombre, espero que antes de 15 años, porque... En 15 años igual vengo con alitas ya o algo así. A mí, pensando al hilo de lo que decía Jaime, estaba pensando yo en los biocombustibles. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, pues esta es una de las razones donde se aplicará parte de los cultivos a los biocombustibles. Pasarán a... Naturalmente. Es que hoy, aunque yo soy de ganadería, soy profundamente, y soy ganadero además, pero entiendo que la ganadería es un lujo que no nos podemos permitir en muchos aspectos. No puede ser que la índice de conversión de un ternero sea 5:1, sea 5 kilos de alimento por 1 kilo, ¿me entienden? Entonces eso no puede ser, porque hay demasiada hambre. Entonces sí, el biocombustible será otra vía clara de trabajar ahí, sí. ¿Y se conseguirá el objetivo de acabar con el hambre en el mundo? No, pero la cuestión es conseguir dominar lo suficiente para no generar grandes migraciones. No pierdan de vista, entre un dato interesante, que en los últimos 5 siglos ha habido migraciones de 500 millones de personas. 500 millones, ¿vale? Ahora, fíjense lo que está pasando en Centroamérica respecto a Norteamérica, y es una pequeña cuestión de lo que puede pasar en el futuro. Hay estudios que hablan de que cuando corrijamos parte del hambre, podemos tener migraciones de 1.000 y 1.200 millones. A ver quién para esto. Porque no es un problema solo de la migración en sí, sino que es la colonización cultural, que es lo que está pasando en España, con los musulmanes. 2 millones. El día que fueron un partido político, ganan, ¿eh? Cuidado. O sea, vayan pensando, ¿eh? Vayan pensando. Ahora, si los viejos hacemos un partido político, también ganamos, ¿eh, don Jaime? O sea, que cuidado. ¿Eh? No, pero fíjense, ¿eh? Yo voy a los países árabes, que he ido muchísimo, y tengo que guardar las formas. Me tengo que descalzar. Si llevo a una secretaria, tiene que ir cubierta. Aquí, ellos hacen lo mismo que allí. Nosotros no decimos nada. Eso se llama colonización cultural, ¿vale? Y esto, cuidado. Bueno, no sé si ustedes van mucho a París, pero si van a Orly-Sud, pues yo cuando llegaba a Orly-Sud decía, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy en Beirut o estoy en París? Cuidado, ¿eh? Hay un grupo de militares franceses que han avisado. Sí, claro. Sí, bueno, y en España también hay quien avisa, lo cual que de momento no lo escuchamos. Bueno, yo he estado en Riyadh, en la gran mezquita, por supuesto descalzado, por supuesto vestido con el hijab, y me ha introducido que el gran parlante hablaba de reconquistar el andaluz que era suyo. Yo le decía, oye, ¿por qué me habéis traído aquí? Dice, no, para que te prepares. Digo, muchas gracias. Caramba. No, pues usted lo tiene cerca, ¿eh? Lo de Boabdil no le cae muy lejos tampoco, ¿eh? 700 años de nada, o sea que... Bueno, está claro. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Gracias por estar aquí, muy agradecido y hasta la próxima. Gracias a todos. Vamos a invitar al profesor Buxadé a que firmen el libro de honor de la Matritense. Será un placer.
Con permiso voy a llamar que me vengan a recoger. Y voy enseguida. Voy enseguida. Libros un montón. Coges mi carnet, mi correo. Espera, le doy una tarjeta mía. Tengo tarjeta.